Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa, las entrevistas del sector de las energías renovables. Ingeniería y Diseño de Occidente es una empresa 100% colombiana con origen en el eje cafetero y una rápida expansión en todo el territorio nacional. 11 años de experiencia les han permitido desarrollar un amplio portafolio con más de 22 servicios en las áreas de arquitectura, ingeniería civil e ingeniería eléctrica, de las cuales más de la mitad pertenecen al sector eléctrico, incluyendo varios de ellos en el diseño de sistemas solares fotovoltaicos. Bajo el lema Conectando Culturas con Energía, un equipo interdisciplinario de ingenieros, técnicos y administrativos altamente calificados ejecutan las labores necesarias para llevar a cabo los diferentes proyectos. Un amplio recorrido con más de 300 proyectos ubicados a lo largo y ancho del país, en estudios de prefactibilidad y factibilidad en los diferentes sectores de la industria y la economía del país, son la carta de presentación de Ingeniería y Diseño de Occidente. Empresa que tiene muy claro la importancia de la transición energética para el desarrollo de una economía sostenible. Y para hablarnos de Ingeniería y Diseño de Occidente, hemos invitado a su CEO, Alexander Bedoya Duque. Es así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Alexander Bedoya. Alexander, bienvenido a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, Alexander, bienvenido a Un Café con Exposolar. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por la invitación, hombre. Y aquí con un café desde el eje cafetero. Bueno, ya que hablas del eje cafetero, pues claro, ustedes nos ganan a nosotros los antioqueños, ustedes son los verdaderos paisas del café, son los mayores productores de este producto que le da el nombre a este programa, Un Café con Exposolar. Para Así todos los es. que nos ven desde otros países, Colombia, un país que durante muchas décadas dependió económicamente en su desarrollo exclusivamente del café. Desarrollo que hoy en día nos brinda efectivamente la transición energética a través de toda esa nueva clase empresarial que se está gestando con las energías renovables. Entonces, además de lo agradable que es para conversar, lo caliente que es para cubrir este frío que está haciendo todos los días en Colombia, estamos en invierno intenso de más de un año, entonces un brindis, Alexander, con un buen café. Un buen café, Carlos. Bueno, pero de casualidad no eres cafetero también. Hace poco Sí, claro. sí, bueno, ya eres el segundo. Hace poco entrevistamos una empresa también de alguien de Manizales, del eje cafetero, dueño de la empresa Tesla Transformadores Nacional. Y también era cafetero, así que muy rico contar con ustedes acá. Hablando Claro que de sí, eje Carlos. cafetero, usted, Alexander, tiene la misión en esta primera pregunta, iniciando esta entrevista, de narrarnos nada más y nada menos que 11 años de historia de la empresa Ingeniería y Diseño de Occidente, que nace, como lo estamos mencionando, precisamente en una de las zonas más turísticas del país, obviamente productoras de mucho café, pero sobre todo llena de personas emprendedoras. Son ustedes los que realmente se llaman el gentilicio de paisas de la antigua Antioquia, era la Gran Antioquia, y ahí nacen personas que realmente tienen mucho empuje, mucha visión para los negocios
y ahí es donde ustedes se lanzan a conquistar como los diferentes sectores de la economía a nivel nacional. Uno los ve por todos los lados, ¿cierto? E inclusive en muchas partes del mundo. Entonces, Alexander, tiene usted la oportunidad de narrarnos, vuelvo y repito, esos 11 años de historia. Claro que sí, Carlos. Mira, Ingeniería y Diseño de Occidente SAS, una empresa 100% manizalita, creada hace 11 años en Manizales. Fue una empresa, un emprendimiento que resultó de simplemente el pensamiento o la falta de profesionales para realizar diseños de cualquier tipo aquí en el eje cafetero o en Manizales principalmente, donde nacimos, ¿cierto? ¿Por qué nació Ingeniería y Diseño de Occidente? Porque yo soy el fundador y único dueño de la empresa. En su momento, yo trabajaba para alumbrado público aquí en la ciudad de Manizales y pues alumbrado público es manejado por una empresa municipal, de la alcaldía municipal. Y sabemos pues el componente político que tiene ese tipo de empresas y le hice propaganda o campaña al que perdió. Entonces, debido a eso, me pidieron la renuncia en INVAMA y después de 6 años de estar en INVAMA, pues me quedé sin trabajo. Un amigo, muy amigo que hace parte de la empresa hoy en día, el ingeniero Albeiro Espina, me invitó a hacer unos diseños eléctricos de 2 proyectos acá muy grandes en Manizales de viviendas de interés prioritario, el barrio San Sebastián y el barrio San José. Y ahí empezamos con este proyecto de vida, donde nos gustó el tema del diseño y después de eso comenzamos a elaborar diseños por toda la ciudad. Estuvimos más o menos unos 5 años como persona natural, como Alexander Bedoya, ingeniero electricista, y vimos la necesidad de que pues, no solamente ese componente eléctrico, sino también el componente arquitectónico y civil, pues era necesario para hacer los proyectos a nivel local. Debido a eso, creamos hace 11 años Ingeniería y Diseño de Occidente SAS, como te digo, es 100% manizalita. Y me alié con unos amigos arquitectos e ingenieros civiles y comenzamos a hacer proyectos por todo el país, a licitar en lo público. Por ejemplo, te cuento, Carlos, que hicimos un proyecto muy bonito en el 2013 allá en Antioquia. Diseñamos 5 pueblos indígenas en lo que fue Turbo. De Turbo hicimos 2 pueblos indígenas de las comunidades Toquerasavi, uno en Zaragoza, Antioquia, otro en Tuchín, Córdoba, en Tuchín, en la etnia Embera. Esa etnia es la que hace el sombrero volteado, ¿no? Esa población nosotros le hicimos, que también es un emblema de aquí de Colombia, el sombrero volteado. Hicimos el pueblo indígena de esa localidad. Ese pueblo indígena consta de casa de gobierno, centro educativo, centro de desarrollo infantiles y escenarios deportivos. Es un proyecto muy bonito. Alexander, perdón, te interrumpo. Cuando dice hicimos el pueblo, me estás hablando de la construcción física. Solo el diseño. Solo el diseño. Hicimos los diseños. Sino que eso fue en un consorcio, una unión temporal entre un ingeniero civil y un arquitecto y la empresa. Entonces, es algo para mostrar. El que quiera conocer de ese proyecto lo puede encontrar en la página web de nosotros. Y ahí están los renders del proyecto y es un proyecto muy bonito, no solamente por el componente económico y visual y arquitectónico, sino el componente social porque es ayudando a las poblaciones indígenas del país, ¿cierto? Eso fue un proyecto liderado por el Ejército Nacional. Entonces, con ese tipo de proyectos comenzamos a expandirnos por todo el país y hoy te puedo decir que hemos recorrido el 84% del país. Proyectos en La Guajira, en el Putumayo, en el Chocó lo hemos recorrido absolutamente todo, una zona muy interconectada. Hace unos 20 días terminamos un proyecto en Nuquí, Chocó, proyecto muy bonito, en una vereda, 3 veredas que se llaman Arusí, Partado y Termales. Y hoy, esas veredas hoy en día solo tienen 8 horas de energía eléctrica al día, te cuento, Carlos. Y debido a nuestros diseños, vamos a pasar en menos de un año a 24 horas diarias de suministro de energía eléctrica. Esa es como la reseña resumida de nuestra firma. Y hoy en día te cuento que tenemos más de 400 proyectos ejecutados a lo largo y ancho del país.
con muchas ganas de irnos para Chile, empezar nuestra internacionalización allá. Ya en enero vamos a tener unas reuniones con prospectos de clientes en Santiago de Chile y comenzar a ejecutar proyectos allá, y la idea también es estar en Estados Unidos en el transcurso del próximo año. Bueno, dejemos esa chiva para más adelante porque amerita realmente dedicarle un gran espacio. Alexander, ¿usted es 100% manizalita o de Pereira? ¿De dónde es usted? No, Manizales. De Manizalita, bueno, listo. O Señor. sea, bueno, les decía a ustedes que es una tierra, pues es un municipio muy montañoso, muy rico, un clima muy agradable, muy turístico, pero que sobre todo lo que genera es este tipo de profesionales, mucho emprendimiento. Es una ciudad intermedia, realmente más bien pequeña en nuestro país, pero con un potencial humano gigantesco. Yo le comisioné eso a Alexander, tenía muchas ganas de entrevistar a Ingeniería y Diseño, y ahora complemento inclusive porque ese deseo, por una sencilla razón, y es que yo tengo una misión desde Exposolar Colombia, y es lograr incluir dentro de la cadena de valor de las energías renovables a los ingenieros y a los arquitectos, que se han creído pues, de que no forman parte de esta cadena de valor y son el primer eslabón realmente. O sea, si todos pensaran como usted y viéramos que la incorporación de las energías renovables debe estar desde el diseño, ¿sí? Y desde la construcción, eso ahorraría aproximadamente entre el 20 y el 25% de los costos de las energías renovables. Y tenemos una meta acá en la oficina en Exposolar, y es crear un evento muy grande para el año entrante, donde vamos a evangelizar, a tratar de convencer a los arquitectos y a los ingenieros que ellos pertenecen a esta cadena de valor, a este importante sector, ¿cierto? Que es lo que, no sé si de forma consciente o inconsciente fuiste descubriendo, le fuiste agregando a tu empresa, y ha hecho pues que con mucho orgullo puedas decir de que te has recorrido el 84% del país. Y otro elemento que veo muy favorable en Ingeniería y Diseño de Occidente es el hecho de que hayas nacido en el sector del alumbrado y del alumbrado público, porque es una de las industrias trillonarias que va a tener la transición energética. O sea, si le vas mezclando todo ese elemento, todo ese componente de la iluminación LED solar, pues va a hacer de ustedes una empresa realmente muy grande. Ahora más tarde vamos a hablar del relacionamiento que tienes o para qué te sirvió Exposolar Colombia, pero igualmente aquí estamos dispuestos para entregarte todos los contactos necesarios para que iluminación empiece a jugar un rol importante dentro de ustedes. Ahora, ese nombre de Occidente pertenece a que manejaban inicialmente toda esa zona del país, o por qué Ingeniería y Diseño de Occidente. Sí, señor, porque estamos ubicados en el occidente del país. Nuestros proyectos se centraron principalmente en el eje cafetero. Te cuento que somos la única firma en el eje cafetero que hacemos lo que hacemos a nivel de lo que hacemos. Nosotros tenemos diseños de todo tipo a nivel de líneas de transmisión, subtransmisión y distribución. Tenemos software para ese tipo de diseños. Hemos diseñado subestaciones de alta, media y baja tensión a lo largo y ancho del país, pero pues empezamos obviamente acá en el eje cafetero, y como te digo, somos únicos aquí en el eje cafetero, por lo tanto tenemos monopolizado todo lo que tiene que ver con diseño de redes eléctricas, tanto en el Quindío, Risaralda y Caldas, con grandes clientes a nivel público como rama judicial. No, dale que vamos a sacarle un espacio calmado a cada uno de esos ítems, porque realmente creo que amerita que esa experiencia que muestra la robustez de Ingeniería y Diseño la tratemos con calma y hablemos de cada uno de sus clientes también. Pero ahora sigamos profundizando en lo que es la empresa. Pues este programa se trata precisamente de que las personas que están viendo y que en un momento dado se interesen por hacer alianzas o por contactar a la empresa, pues conozcan previamente cuál es su robustez, cuál es su grado de experiencia, cuál es su músculo financiero, sí, y su experticia sobre todo,
para poderlos llamar a ustedes y en un momento dado pues poder trabajar juntos. En ese orden de ideas, ustedes tienen dos sedes principales por lo que pude ver en en su página web, ¿cierto? Tienen pues la principal en Manizales y tienen otra en Bogotá, pues que es la capital de Colombia. Pero háblenos un poco cómo logran ese cubrimiento nacional que usted nos acaba de mencionar del 84% del país. ¿Cómo está conformada esa estructura comercial de Ingeniería y Diseño Occidente para poder cubrir el país a través de aliados, oficinas propias en muchos municipios, en fin? ¿Cómo es ese cubrimiento que logran? Bueno, te cuento que nosotros, pues al inicio, hace 15 años, empezamos pues con esta aventura, 11 con la empresa. Comenzamos en el sector público, ¿no? Y en el sector público comenzamos a presentar licitaciones en cualquier parte del país. Te cuento que hemos desarrollado proyectos en el Catatumbo. Imagínate, allá hemos estado. Allá estuvimos con el Ejército Nacional. Estuvimos en el Tambo, Cauca. El Tambo tiene el radar principal que cubre todo el occidente colombiano, o sea, todo lo que tiene que ver con Chocó, Cauca, Nariño y Valle. Y ese radar, nosotros estuvimos haciendo unos diseños para ese radar con la aeronáutica civil. Entonces, a través de las empresas públicas hemos caminado todo el país. Y además, aquí en Manizales hay una empresa que se llama Gensa, Gestión Energética S.A. Gensa es la encargada de la generación de energía en todas las zonas no interconectadas. Gracias a ellos y a la confianza que depositaron en una empresa manizalita, porque pues Gensa es de aquí de Manizales, hemos estado en todas las zonas no interconectadas. Entonces, por ejemplo, nos hemos recorrido todo el Chocó. Absolutamente todo el Chocó. Hoy en día, más de 30 poblaciones del Chocó tienen energía 24 horas al día gracias a nuestros diseños. Y ya esos proyectos son de 2013, esos proyectos ya están ejecutados y esos proyectos, hoy en día la gente tiene esa calidad de vida de tener energía 24 horas. Nosotros que somos del interior del país, para nosotros eso es transparente e invisible. Pero cuando tú vas y simplemente tienes energía de 12 del día a 8 de la noche, te cuento que la cosa se pone negra para uno. No puede uno tener nevera, estamos a nivel del mar, entonces el calor es insoportable y tú en la noche no tienes como prender un ventilador o colocar un aire acondicionado. Y es muy compleja la vida así. Y esa población es la que nosotros hemos querido beneficiar a todo lo que llevamos con la empresa en estos 11 años. Entonces, a través de Gensa hemos recorrido gran parte del país. Hemos estado en La Guajira con varios proyectos con ellos. Y no, o sea, te cuento que nos falta muy poquito por recorrer, muy poquito. Cuando Alexander nos habla del Chocó, se está refiriendo quizás a uno de las zonas más bellas de Colombia y me atrevería a decir yo del planeta. Ojo a lo que voy a decir, puede sonar petulante en algún momento, pero en el Chocó encontramos zonas que en 1 hectárea podemos encontrar más biodiversidad que en un país europeo completo. O sea, es una zona espectacularmente hermosa, genial. Desafortunadamente es una de las zonas menos atendidas por los gobiernos nacionales y donde la gente vive en condiciones muy tristes pues a nivel de desarrollo. O sea, es una zona que se ha caracterizado precisamente por su carencia energética y obviamente todos sabemos que el grado o la cantidad de energía que se consume en una región pues es la que mide realmente la cantidad o la calidad de desarrollo que puede tener una región. Entonces, en una región tan bella, tan rica a nivel de todo, minerales, aguas, todo, es una zona realmente muy marginal. Me imagino, Alexander, que además de poder llevar desarrollo a esta zona, pues eso genera pues una satisfacción también personal de poder brindarle pues cierta comodidad y cierta alegría pues a estas zonas perdón, marginales y descuidadas por el país. Tú no te imaginas lo que siente uno en el corazón cuando uno llega a estas poblaciones y les cuenta a qué va. Te cuento que la alegría, la sonrisa y más
que los pobladores del Chocó son personas de raza negra. Entonces, cuando llegan y muestran esa sonrisa blanca, eso les llega a uno al corazón y la satisfacción es plena cuando tú ves que esos proyectos, pues, que son a través del gobierno nacional, pues se realizan, ¿cierto? Entonces, la satisfacción es impresionante. Y eso sí nos ha caracterizado en estos 11 años, que nuestros proyectos son proyectos de región, son proyectos de país, son proyectos los cuales sumamos ese grano de arena para poder favorecer a esas poblaciones menos afortunadas que son esas zonas no interconectadas del país, ¿cierto, Carlos? Bueno, Alexander, un favor personal. Cuando tenga uno de los próximos proyectos en el Chocó, pero que tengan que ver con renovables, nos invita porque queremos Claro. dejar un testimonio fílmico de lo que se está haciendo y de lo que está generando la transición energética en Colombia. Realmente yo soy un enamorado de esa zona, es gente muy bella, como tú lo decías, también era gente de raza negra, con unas capacidades, unas cualidades culturales, una música increíble y bueno, aportarles es increíble, pues es muy hermoso, muy satisfactorio y espero pues nos invite. Pero bueno, siguiendo, tratando de encauzar un poquito esta entrevista, Ingeniería y Diseño Occidente, como bien lo anuncié yo pues en la introducción y en todo lo que hemos venido hablando a lo largo de la entrevista, no es una empresa exclusiva del sector de las energías renovables, sino que por el contrario, nace dentro del sector energético convencional que presta servicios de consultoría en otras áreas que no son la energética, sino que es la arquitectura y la ingeniería civil, como bien lo has manifestado, ¿cierto? Para poder ir entendiendo ese salto que tú das, esa complementariedad con las energías renovables, me gustaría que nos aclararas perfectamente en qué consiste el core de negocios de ingeniería y diseño de Occidente. Todo esto para que luego nos centremos de forma muy llena con las energías renovables. O sea, vamos dejando un poco esa gran fortaleza que tienes en otros campos, pero que nos vamos centrando en ese nicho que nos interesa mucho a nosotros, que son las energías renovables. Entonces, ¿en qué consiste realmente ese core de negocios? Bueno, te cuento pues que pues, nosotros hacemos diseños eléctricos en general, ¿cierto? ¿Y qué son diseños eléctricos? Simplemente son redes que abastecen las necesidades de los usuarios de la energía eléctrica para poder utilizarla. Al usuario, pues no le importa cómo se genera esa energía eléctrica, ¿cierto? Por ejemplo, en las zonas no interconectadas, pues lastimosamente el país todavía utiliza diésel. Entonces, la idea es que nosotros a través de nuestros diseños hagamos esa transición de esa generación diésel a una generación amigable con el planeta, sea eólica, sea maremotriz o sea fotovoltaica. Pero realmente nuestros diseños van encaminados a suplir las necesidades tratando de que el impacto ambiental disminuya todos los días a través de energías renovables y sustentables. Nuestro paso para la transición energética se ha dado es porque las empresas que nos contratan a nosotros, por ejemplo, la industria, tratan de disminuir el costo de energía eléctrica. Entonces, nuestros diseños van encaminados a realizar diseños, valga la redundancia, con el fin de crear estas generaciones renovables a través de prácticamente el 80% de generación fotovoltaica. Y nosotros acondicionamos esa generación fotovoltaica, la acondicionamos a las redes eléctricas con el fin de que ellas cumplan con los requerimientos normativos tales como RETI, NTC 2050 y normas internacionales. Eso para generaciones menores, ¿no? Para abastecer industrias, edificios, casas. Por ejemplo, acá hemos desarrollado proyectos tales como el Palacio Nacional de Rama Judicial en Pereira. Allá nosotros diseñamos una generación utilizando la terraza con el fin de abastecer toda la energía para las zonas comunes. Hace poco terminamos el diseño del Aeropuerto Internacional del Café. Es un aeropuerto que se va a construir en el municipio de Palestina, aquí en el departamento de Caldas.
ha sido uno de los proyectos insignias de nosotros porque ese proyecto va desde la conexión en 33.000 voltios hasta el último tomacorriente, incluido la iluminación de la pista, ¿cierto? La iluminación de ayudas visuales para que las aeronaves aterricen sin problema. Y viene incluido la generación fotovoltaica utilizando el techo del aeropuerto. Entonces, nuestros diseños van encaminados a eso, a que el impacto ambiental sea lo menor posible, de menor impacto posible, con el fin de que todas las edificaciones sean sustentables en él. Bueno, estaba mirando yo en la página precisamente y el bagaje que tienen ustedes es muy alto, o sea, tienen muchas empresas a las que les han prestado este servicio y indiscutiblemente pues veo también mucho el sector oficial, ¿cierto? Sector oficial, pero hay mucha empresa privada. Háblenos de cuáles son esos clientes, o sea, porque es que la calidad de clientes son las que muestran también, o en un momento dado son la carta de presentación de sustentar porque una empresa realmente tiene con qué trabajar, cuál es su músculo, tanto humano como financiero. Aquí se puede mencionar todos los nombres, no hay ningún problema, si quieren mencionarla uno a uno, tampoco tengo problema, no sé si por espacios de tiempo nos dé, pero háblanos de los proyectos más representativos para ti y hablando, pues abarcando desde los proyectos pequeños para personas hasta ese sector empresarial o el gobierno. Claro, Carlos, con mucho gusto. Mira, pues nuestro proyecto insignia, te lo conté, es Aerocafé, es el Aeropuerto Internacional del Café. Con Gensa, como te contaba ahora, en toda la zona de interconectados, llevamos 11 años con ellos. Desde hace 11 años, cuando creamos la empresa, él fue nuestro primer cliente que depositó la confianza en nosotros y hasta hoy todavía estamos trabajando con ellos. Estamos en espera de realizar unos diseños en MITU, en el BAUPES, en la generación de MITU. Deberíamos estar haciéndolo en 1 o 2 meses, Dios mediante. Y en el sector oficial tenemos muchos clientes, Ejército Nacional, rama judicial es nuestro principal cliente. Te cuento que hemos desarrollado diseños en muchos palacios de justicia a nivel nacional. Te cuento algunos: Armenia, Pereira, Manizales, Popayán, Roldanillo, o sea, entre otros. Y a nivel público y privado, y a nivel privado, eso a nivel público, muchos más. Te cuento que tenemos más de 70, 80 clientes hoy en día a nivel público. Y a nivel privado, uno de los grandes es Atlas Renewable Energy, es una empresa demasiado grande a nivel mundial. Y en este momento nosotros somos los que ejecutamos los estudios de conexión de los proyectos fotovoltaicos de gran escala que ellos están tratando de entrar en Colombia, ¿cierto? Y a nivel privado, no tenemos demasiados. Entonces, sobre todo en el tema de diseños de líneas y subestaciones, o sea, de alta, media y baja tensión, tenemos demasiada experiencia para mostrarle y dar esa confianza a nuestros clientes de que realmente sabemos lo que estamos haciendo. Listo. Vi también en la página web que ustedes tenían como mucha experiencia, pues fue lo que logré ojear, como en escenarios deportivos, o sea, que es algo bien importante también. ¿Qué hacen ustedes en estos escenarios? ¿Desde el diseño o solamente la parte eléctrica? No, todo. Nosotros tenemos unos aliados estratégicos muy interesantes a nivel pues, internacional. Tenemos aliados como Schröder, es la empresa belga más grande de iluminación a nivel mundial. Levington es estadounidense. Son aliados que están muy de la mano de nosotros. Ellos están ahí para ese tipo de proyectos. Acá en Manizales hemos desarrollado varios proyectos. El tema de las 3 canchas más importantes de la región, nosotros hemos diseñado y construido, ahí sí las hemos construido 2. La primera es el Estadio Palo Grande, obviamente, y la segunda es la cancha auxiliar. Esa cancha fue iluminada, diseñada e iluminada por nosotros. Y acá cerca hay un municipio que se llama Villa María, es muy importante, y ese escenario deportivo también fue diseñado y construido por nosotros. Y así podemos tener experiencia en más o menos unos 15, 20 escenarios deportivos también en todo el país. Pero pues para hablar un poco de los más importantes sería eso, Carlos. Listo. Alessandro, bueno, siguiendo ahí con la indagación que hicimos de la empresa, pues nos encontramos que ustedes de una forma muy didáctica enumeraban
22 servicios que presta Ingeniería y Diseño de Occidente, 22 servicios. Yo Señor. me di a la tarea de indagarlos uno a uno, de tratar de desmenuzar a dónde pertenecía, porque a mí la parte, como les digo, de arquitectura y ingeniería civil, pues, si bien es cierto, te decía, es como la mejor combinación que pueden hacer ustedes, pero me interesaba mucho indagar realmente qué hay en ingeniería eléctrica y descubrí que más de la mitad, no sé si eres consciente de eso, más de la mitad, entre 13 y 14 de esos servicios pertenecen precisamente al área de ingeniería eléctrica, ¿sí? Quisiera que me hablaras, no sé si necesitas consultar ahí en la página y todo el cuento, porque pues, realmente son muchos los servicios, pero obviamente pues, es tu labor diaria. ¿Quieres hablarnos desde dónde es que ustedes cogen todos esos servicios? O sea, primero desde el diseño eléctrico hasta la ejecución, pero háblanos lo más que pueda de todos esos servicios que ustedes están en capacidad de prestar. Pues yo te contaba el tema de los pueblos indígenas, ¿cierto? Que desarrollamos en Antioquia y Córdoba. Te cuento que ese proyecto yo creo que fue la base para empezar todo lo que prestamos nosotros en los servicios que están en la página web y que tenemos la manera de certificar que tenemos experiencia en ello. Entonces, te resumo, por ejemplo, pueblos indígenas, lo primero que había que hacer era hacer el levantamiento topográfico, ¿cierto? Entonces hicimos el levantamiento topográfico, ya con base en el diseño topográfico vinimos y hicimos los diseños arquitectónicos. Luego de hacer los diseños arquitectónicos, ya planteamos toda la parte civil, eléctrica y hidrosanitaria. Entonces ya fuimos y hicimos el estudio de suelos. Y después de hacer ese estudio de suelos, pues ya hubo recomendaciones para los diseños estructurales. Y después de esos diseños estructurales y la parte arquitectónica, pues obviamente ya hicimos los diseños técnicos, tanto los diseños eléctricos como los diseños hidrosanitarios. Entonces, como ese tipo de proyectos, tenemos alrededor por ahí de 100 proyectos en la empresa que tengan todos los componentes, tanto arquitectónicos, civiles y eléctricos. Desde ahí es donde podemos decir, sí, tenemos demasiada experiencia en cada uno de ellos. Voy a hablar del aeropuerto del Café. El aeropuerto del Café tiene líneas, porque tenemos que traer la energía desde una subestación que está a 3 kilómetros de la costa. Tenemos subestaciones elevadoras y subestaciones reductoras. Entonces tenemos diseños de subestaciones. Entonces, diseño de sistemas de puesta a tierra, diseños de apantallamiento, diseño del sistema fotovoltaico que va a alimentar el aeropuerto. Tú sabes la complejidad de un aeropuerto, ¿no? Entonces, al tener esa complejidad, pues todos los diseños fueron elaborados por nosotros. Entonces, te estoy hablando del sistema de circuito cerrado de televisión, del circuito de megafonía, el circuito de alerta contra incendios. Entonces, te cuento que con respecto al aeropuerto, pues tenemos todos los diseños elaborados de cada uno de los apartes que están en la página web y que decimos que nosotros podemos prestar. Y te cuento que a nivel hospitalario, la experiencia es formidable. Acabamos de diseñar el Instituto Nacional de Cancerología, que es el instituto que es el hospital más importante a nivel de cáncer en Colombia. Nuestros diseños de la remodelación del hospital fueron realizados por nuestra empresa. También tenemos componente arquitectónico en ese proyecto. Y el hospital más importante del Quindío, nosotros diseñamos todo lo que tiene que ver con la parte de quirófanos, urgencias, el laboratorio clínico y quirófanos, urgencias y laboratorio clínico. Entonces, te cuento que nuestra experiencia es formidable y todo lo que necesiten nuestros clientes estamos con la mayor seguridad de que todo va a quedar bien debido a que llevamos 11 años haciendo todo tipo de diseños. Listo, me queda claro y obviamente pues el tipo de construcciones que están haciendo requiere mucho diseño en energía, pues me imagino un hospital, la garantía de que nunca se queden los sistemas de respaldo que deben de tener, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos ya un poco más en renovables y no vamos a hablar de ahora en adelante, sino renovables. ¿Por qué? Perfecto. Porque si bien es cierto, pues usted ya hablamos y tenemos muy claro cuál es ese core, todo lo que ustedes son capaces de hacer. Vamos a hablar específicamente qué indujo a Ingeniería de Diseño a incursionar en las energías renovables, sobre todo pues como ya lo planteaste el 80% en energía solar. ¿Y qué tanta proyección tiene esta área dentro de la empresa? Pues
¿Y por qué me atrevo a apuntarlo? Porque obviamente, pues, aquí no estamos hablando de que la transición es de que me voy a dedicar de forma exclusiva a esto, porque no, eso no es la transición. La transición es convivir con el core de negocios que tenemos hoy en día, es simplemente complementar con estas nuevas tecnologías, pero obviamente hay que tener una proyección muy clara, mi empresa a qué le va a trabajar más, sobre todo que me mencionas todo el tiempo, Bichada, me mencionas Putumayo, me mencionas el Chocó, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que realmente los indujo a ustedes? Una visión empresarial, una exigencia de los clientes, una necesidad irrelevante, pues porque era la única alternativa, la mezcla de todas las anteriores, en fin, ¿qué los indujo realmente a incursionar en las renovables? Pero sobre todo, ¿cuál es esa proyección que tiene la energía solar dentro de ingeniería y diseño? Bueno, mira, te cuento, yo te conté ahora que tenemos un cliente que se llama Atlas Renewable Energy. Es un cliente que es europeo. Ellos tienen sede en América Latina, la tienen en México. En Colombia aún no tienen representación, están en eso. Ellos estaban interesados en montar en Colombia 12 proyectos de energías renovables de gran escala. De gran escala te cuento que el más pequeño es de 80 megavatios, o sea, son proyectos bien interesantes. Obviamente, pues no te puedo contar más detalles por el tema de confidencialidad que tenemos con ellos, pero pues es un gran cliente que nosotros tenemos. Mira, para que ellos puedan entrar a realizar estos proyectos, ellos que tienen que seguir un protocolo con la URME, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo, pues, tienen claridad de cuál es ese proceso que van a seguir. Lo primero que tienen que realizar es la presentación del estudio de conexión con el fin de dar viabilidad técnica y económica si el proyecto es rentable para el país, porque aquí lo que primero hay que hablar de que el país tiene que ser el primer beneficiado sobre cualquier particular, ¿cierto? Una vez ese estudio de conexión sea aprobado por la URME, ellos entrarían a realizar el proyecto aquí en el país. Y para ello ellos necesitan de una ingeniería conceptual y detallada de cada uno de los elementos que componen esa generación, empezando por el diseño del parque fotovoltaico y después, pues, lo que tiene que ver con las subestaciones y las líneas para conectar ese parque fotovoltaico al sistema interconectado nacional o al sistema de transmisión regional según el caso. Entonces, viendo ese nicho de negocio, pues obviamente nosotros que tenemos esa experiencia eléctrica que yo te he venido relatando durante la entrevista, pues hemos visto un nicho de negocio impresionante para nosotros, porque tenemos mucha experiencia en líneas, tenemos mucha experiencia en subestaciones, y gracias a Gensa nosotros hemos realizado todos los estudios de conexión que Gensa en este momento de los proyectos que va a ejecutar de generación, sea PCH no necesariamente renovables, sino pequeñas centrales hidroeléctricas o fotovoltaicas, de acuerdo al caso, ¿cierto? Entonces, eso nos ha motivado a que nosotros seamos esa mano derecha de esos inversionistas que quieren apostarle a esa transición energética del país. Y el primer paso, como te lo contaba ahora, es el estudio de conexión. Entonces, así estamos como cogiendo esos clientes y diciéndole, venga, nosotros conocemos el país, conocemos el sector eléctrico colombiano, hemos recorrido el 84% del país, entonces podemos darle esa mano y conocemos qué hay que hacer, conocemos la reglamentación, entonces ellos han creído en nosotros y ahora tenemos una potencialidad grandísima en ese tipo de proyectos. Bueno, lo que me acabas de lanzar es un boom, porque entran a las super grandes ligas y pues deben tener o un crecimiento muy grande a nivel empresarial o enfocarse mucho a este sector ya de las energías renovables. Pues, o sea, les toca empezar a tomar decisiones, pues hablar de un proyecto de 80 megas para arriba, pues estamos hablando ya de proyectos muy interesantes y qué rico que todo esto se dé porque pues es la expectativa que tenemos en Colombia, ¿cierto? Que vamos a agilizar mucho, que le vamos a dar mucha importancia a la transición energética y ojalá sea cierto. Pues, eso pues cubriría este paradigma de que nos convertimos en uno de los mayores generadores de empleo y de desarrollo sostenible en el país y ojalá también uno de los 3 o 4 primeros países en generación solar
de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, con la chiva que nos acabas de soltar, más algo que enunciaste por allá al comienzo de la entrevista, pues vemos que hay un interés grande, o un interés, no, pues como una decisión muy grande de internacionalización de ingeniería y diseño de Occidente. Háblenos ahora sí muy en firme, ¿qué los lleva a tomar esas decisiones? ¿Hasta qué punto puedes hablar de convenios o contactos que ya tengan? Y si están requiriendo aliados, pues precisamente pues esta entrevista pues la van a ver de 18 países de América Latina y el Caribe, pues todos los que hablan realmente el habla hispana. Entonces, háblanos de ese interés de internacionalización. Bueno, imagínate que nosotros venimos hace unos años con esta idea de poder realizar proyectos en cualquier parte de las Américas. Sabemos que las normas aplican en cualquier país de la América porque pues es una copia de las normas estadounidenses. Entonces, si tú diseñas en Estados Unidos, diseñas en Canadá, en Colombia, en Argentina, Chile, donde sea. Entonces, con base en eso, te puedo decir que hace unos 2 o 3 años venimos con esas ganas de poder salir del país y ofrecer nuestros servicios, pero pues ejecutándolos acá en Colombia, ¿cierto? Sin necesidad de trasladarnos con personal a otros países. Gracias a Exposolar, te cuento, Exposolar estuvo pro Chile, estuvieron más o menos unas 4 o 5 empresas, 6 empresas estuvieron en ProChile, en Exposolar ahora en septiembre en Medellín. No, corrijo. Habían 12 empresas 12, okay. Chilenas en Exposolar. No, pero pues que podamos prestarle servicios, 6, te cuento. Bueno. Ok, entonces esas 6 empresas hemos tenido un contacto directo y permanente gracias a Magda, nuestra directora comercial. Y ya tenemos varios proyectos hablados para ejecutarlos en Chile, te cuento. Entonces, creo que próximamente estaremos ejecutando proyectos y posiblemente poder tener una sede en Chile. Pero nuestro objetivo principal sí es el mercado estadounidense. ¿El mercado qué, perdón? Estadounidense. Bueno, ¿y tienen ya algunos contactos, algunos indicios, algo para trabajar en Estados Unidos? Sí, te cuento que hemos venido trabajando de la mano de ProColombia y ProColombia nos ha dado la mano con el fin de poder tener esos contactos en Estados Unidos. Lo más probable es que operemos desde Atlanta y la meta es que el año entrante nosotros estemos en Exposolar Estados Unidos. El símil de ustedes allá. Bueno, en Exposolar inclusive siempre hemos querido que ProColombia sea una entidad muy activa dentro de la feria. Ha sido difícil este año, realmente tuvimos mucha asesoría y mucha ayuda de ProColombia y espero que para el 2023 sea uno de los stands principales, no tanto pues porque brinde servicios de energía renovable, sino porque esté tratando precisamente de ayudar a las empresas a esa internacionalización. Entonces, que sean muy activos. De hecho, pues es un área grande. Este año pues tenían muchas dificultades por el acomodo del nuevo gobierno, que todavía no sabían quién iba a ser el director, etcétera, pues estuvieron muy presentes en la feria. Y bueno, yo creo que ellos ven de que es uno de los sectores de la economía que más está creciendo en el país y nos van a acompañar de forma permanente, ya que tú mencionas ahí que están trabajando muy de la mano de ProColombia. Y también me alegra que esa llegada de ProChile, que este año va a ser más activo todavía, pues esté acá, ¿cierto? Eso nos habla muy bien de la feria, pues no solamente estaba Chile, sino que pues, ustedes pudieron apreciar que había gente de muchísimos países, o sea, nosotros nos visitan de 35 países realmente, hablando pues tanto de los expositores como de los visitantes a la feria. Pero a nivel de visitantes con interés de negocios, rastreamos, pues tenemos registro de 18 países de la región que estuvieron muy presentes ahí en la feria. Ahora hablamos también un ratico sobre eso. Pero bueno, volvamos a las energías renovables, sobre todo a la energía solar. Dentro de todos esos proyectos concretos pues, que ustedes han realizado, ¿cuál ha sido quizás la experiencia más significativa que ustedes han ejecutado
a nivel de energía solar y qué ha representado eso para ustedes como empresa, cómo los ha ayudado a crecer, qué nueva visión les ha dado de que esto definitivamente va a cambiar. O sea, yo creo pues que cuando hablamos de transición, no es como se genera tanto en los medios de comunicación, pues como una discusión si vamos a hacerla o no vamos a hacerla. Esto no es una opción, esto es un sí o sí. O sea, cuando hablamos de transición es porque se está reemplazando un modelo pues que pues ya perdió su vigencia por muchas cosas, pues por el tipo de recursos que está utilizando, por la cantidad de CO2 que genera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la modernidad exige el cambio hacia las energías renovables. Entonces, háblenos de ese proyecto más significativo, los proyectos más significativos y qué ha representado para ustedes. Bueno, el tema de los estudios de conexión, somos muy fuertes en el estudio de conexión. Tenemos todas las herramientas necesarias para poder ejecutarlo de la forma más eficiente en el menor tiempo posible. Tenemos elaborados unos 40 estudios de conexión. Hoy en día tenemos contratados más de 10 estudios de conexión para elaborar ahorita en la ventanilla que se va a abrir hasta el 30 de marzo. Entonces, el tema de estudios de conexión son muy fuertes, Carlos. Entonces, tenemos clientes importantísimos a nivel nacional. Ya te hablé pues de la multinacional europea. Estamos esperando, con la empresa de energía de Pereira tenemos también 2 proyectos en el tema de estudios de conexión. Y en el tema de líneas, como te contaba, Gensa es nuestro mejor cliente, entonces con ellos hemos elaborado sin número de proyectos de líneas y subestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Te cuento 2 o 3. A nivel fotovoltaico, está Río Hondo. Río Hondo es un proyecto de 19.9. Ahí elaboramos todos los diseños de líneas y subestaciones. Está Vallasolano, la próxima planta de generación de Vallasolano, que también tiene energías renovables. Ese proyecto es de gran envergadura y pues nuestra empresa diseñó absolutamente todos los componentes, tanto arquitectónicos, civiles y eléctricos. Entonces, creo que son sin número de proyectos con los cuales podemos darles confianza al cliente de que si hacen esa ingeniería de detalle que necesitan para sus proyectos, nosotros somos su mejor apuesta. Bueno, Alexander, esto es un mundo realmente nuevo. La ley 1715 nace en el 2014, todavía era muy incipiente los desarrollos que habían en energía solar fotovoltaica en Colombia. Y uno diría que el dinamismo real que ha tenido esto ha sido en los últimos 3 años, ¿cierto? En los últimos 3 años ha habido la posibilidad de que nazcan muchísimas empresas en Colombia, en que muchas empresas de trayectoria como la de Ingeniería y Diseño de Occidente vean esa necesidad de poner un pie ahí, de complementar su portafolio con energías renovables. ¿Qué posibilidades han tenido ustedes de conocer y de relacionarse con toda la cadena de valor de la energía solar? O sea, ¿qué opciones han tenido para eso y qué tanto conocen toda esta cadena de valor? Te cuento que son nuestros grandes clientes son los inversionistas que necesitan, como te digo, todas esas obras conexas a la generación fotovoltaica, ¿cierto? Que realmente es de nuestro interés. Yo te cuento que con proveedores hemos tenido poco contacto por lo mismo, porque pues no es nuestro core de negocio. Nuestro negocio es diseñar, nuestro negocio es la consultoría, nuestro negocio es poderle dar al cliente las herramientas necesarias para que pueda conectarse al sistema interconectado. Realmente ese es nuestro negocio y el tema constructivo no es nuestro interés y tampoco el tema de adquisición de productos de sistemas fotovoltaicos o eólicos en su caso, ¿cierto? Pero sí es la consultoría. Ese es nuestro negocio. Bueno, Alexander, en todo lo que hemos hablado, pues se puede concluir perfectamente que ingeniería y diseño de Occidente tiene muy definida su política de calidad, ¿cierto? Dentro de la cual el soporte y la garantía pues cumplen un papel primordial. Háblenos cómo funciona esta área dentro de su empresa. Bueno, nosotros estamos certificados a nivel de calidad. Tenemos todos los procesos ya garantizados a nivel de empresa, o sea que por ese lado no tienen ningún inconveniente. Y como tenemos tanta experiencia y hemos desarrollado proyectos a lo largo y ancho, como lo hemos mencionado,
pues ya nuestros productos son de excelente calidad. Te cuento que no te puedo decir pues que nuestros productos 100% son por ciento eficaces, ¿cierto? O eficaces, pero nuestro margen de error es demasiado pequeño, ya que nuestras memorias de cálculo y nuestros planos, pues obviamente, pues ya después de tantos años ya sabemos cómo hacerlos. Y además de eso, utilizamos software licenciados, tenemos muchos software licenciados para poder ejecutar estos proyectos y utilizamos tecnología de punta como drones, ¿cierto? Nuestra empresa tiene drones que hacen levantamientos que hacen que esos productos sean impecables en el tema. Entonces, así es que le garantizamos a nuestros clientes que realmente somos los mejores del mercado, sobre todo en esta región. Listo. Bueno, para ir concluyendo un poco esta entrevista, Alexander, quisiera pedirse un favor que nos sirve mucho para un análisis que hacemos nosotros de forma cotidiana en Exposolar, que nos interesa ir midiendo y calibrando hacia dónde va esto, ¿cierto? Para eso hemos creado inclusive el Observatorio de las Energías Renovables, que esperamos sea una herramienta de mucha utilidad para ustedes, para que con el análisis de data pues puedan hacer análisis muy certeros y tomar decisiones muy concretas. Tenemos también una investigación que desarrollamos en 5 países de la región, tratando de mirarnos como un espejo con otros países, cómo estamos a nivel de legislación, cómo estamos a nivel de tecnología, las medidas que se vienen tomando, el crecimiento, etcétera, ¿cierto? Entonces, me gustaría que me ayudaras con una respuesta en ese sentido, o sea, porque me has hablado a lo largo de la entrevista, pues, de los convenios que tienen con Engesa ahí en Pereira o en Manizales, y la alianza que tienen también para proyectos de parques pues muy grandes, ya de 80 megas en adelante. Entonces me gustaría saber qué análisis han hecho ustedes, como hacia dónde va a tender realmente el desarrollo de la energía solar, no solamente en Colombia, sino en toda la región latinoamericana y caribeña. ¿Crees tú que vayan a asistir más proyectos de generación a gran escala, o si por el contrario los proyectos de generación distribuida van a tomar un rumbo realmente importante y definitorios para la transición energética? Mira, yo te voy a ser muy sincero, Carlos. A mí me parece que Colombia, como tal, por su ubicación geográfica, pues es un punto estratégico para poder realizar todo tipo de proyectos a nivel fotovoltaico, ¿cierto? Y a nivel eólico, pues tenemos el norte del país, lo que es Guajira, Atlántico, Magdalena y Bolívar, pues son puntos estratégicos para poder realizar ese tipo de proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro sistema interconectado nacional aún no está preparado para esa transición, porque ha sido un sistema diseñado más para satisfacer las necesidades del usuario que para poder recoger esa energía de gran escala y poderla meter al sistema y llevarla a las cargas o a los usuarios finales en todo el país. Entonces, mientras el gobierno nacional no invierta en poder modernizar esa infraestructura que en este momento se está quedando corta, que lastimosamente en el momento de modernizarla, eso le caería es al usuario como tal, a la tarifa, pues va a ser muy paulatina el cambio de la transición energética en mi concepto. Entonces, es esperar cuáles son las políticas que va a tener el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, y mirar a ver, y de la UME obviamente, y mirar a ver ellos cómo van a comenzar a modernizar esas redes para que cualquier persona que quiera invertir en el país pueda venir y conectarse al sistema sin ningún problema. Entonces yo creo que eso va a llevar que tarde años en poder darle el dinamismo que en este momento puede estar pidiendo los inversionistas a la hora de venir a realizar proyectos en la red. Un problema grande que tenemos nosotros es ahora el tema de la devaluación y del dólar, ¿cierto? El encarecimiento del dólar. Eso hace pues que los proyectos se vuelvan más costosos día a día, y pues que el cierre financiero y la utilidad de los inversionistas pues sea cada vez menor, porque pues los precios y los costos y los gastos van a ser muy altos. Entonces eso también va a retrasar un poco ese dinamismo que necesita el sector en este momento.
creería que eso está pasando a nivel latinoamericano, lo que está pasando aquí en Colombia, porque no se estaba preparado por lo mismo que tú dijiste. Este boom de las energías renovables lleva 2 o 3 años y los sistemas interconectados no estaban preparados para ese boom del que estábamos hablando o del que estamos hablando. Bueno, Alexander, qué respuesta realmente tan interesante y tan aportadora, sobre todo porque lo que hemos aclarado pues hoy en día es que usted es una empresa con mucha experticia precisamente en estudios de conexión. O sea que lo que nos está diciendo no nos lo está diciendo cualquiera, ni desde la especulación, ni mucho menos. Pero ya que me hace esa aclaración, sáqueme de otra gran duda en la que he estado siempre, ¿cierto? O sea, nosotros hablamos de que hay que modernizar para poder lograr toda la transición, todos los sistemas de interconexión que tiene el país. Pero siendo así, dígame, ¿qué queda realmente en pie de la infraestructura que tenemos y qué es lo que hay que modernizar? ¿Qué es lo que realmente tiene que hacer con tanta urgencia el gobierno? Bueno, primero que todo, pues tiene que ampliar las subestaciones a todos los niveles de tensión, porque pues obviamente él no estaba preparado para que las subestaciones tuvieran 4, 5, 6 bahías adicionales. O sea, ni siquiera el gobierno tiene la culpa. Porque imagínate que, por ejemplo, una subestación cualquiera a nivel de tensión de 230 o 500 kilovoltios, pues normalmente uno deja 1 o 2 bahías con el fin de tener respaldo o reserva, perdón, o respaldo, está bien. Y hoy en día se están tratando de conectar 8, 9, 10 proyectos a esa misma subestación. Entonces eso hace que la subestación pues no tenga forma de entrar esa energía para poder transmitirla a nivel de todo país. Entonces eso ocasiona que haya que expandir esa subestación y eso es demasiado costoso. Eso es en millones de dólares. Y eso hace pues que el gobierno nacional en este momento pues no tenga forma de poder prestarle a los inversionistas una bahía con el fin de que puedan conectar sus proyectos. Entonces eso hace que eso pues, se retrase, Carlos, realmente. Y en temas de líneas, obviamente, pues hay líneas es demasiada la carga que comienzan a transportar, que las líneas se quedan cortas y pues hay que comenzar a expanderlas o a agrandarlas con el fin de que puedan resistir esa carga que se está generando. La línea más potente que tenemos nosotros es de cuánto, de 500. 500 kilovoltios, sí, señor. Y son pocas realmente. Hay 3 líneas en todo el país que recorren. Hay una línea que recorre desde Antioquia hasta el Valle, un poco más allá, y otra por el oriente también, que baja por los Santanderes. Hay varias, pero pues no son muchas. A nivel de 230 sí tenemos un sistema muy robusto. Bueno, realmente para mí esta entrevista ya valió la pena porque me acabas de aclarar cosas muy vitales frente a lo que requerimos realmente en el país para esa transición energética. Pero a vuelo de pájaro, listo, hay que modernizar subestaciones, hay que, digámoslo que reforzar líneas de transmisión, o no reforzar, sino pues cambiar, porque imagino que las líneas no se pueden reforzar, sino que hay que cambiarlas. Pero además de esas líneas y de esas subestaciones, ¿qué más se requiere a nivel de infraestructura? No, eso sería en general lo que hay que realizar, con base en la entrada de generación y poder transmitir eso a cualquier parte del país. Las subestaciones y las líneas es lo que harían que colapse el número de proyectos que quieran entrar en algún momento. Listo. Siendo muy realistas, ¿qué alternativa realmente tiene no Colombia, sino cualquier país? O sea, como tú bien lo dices, eso es costoso, eso no se hace de la noche a la mañana, pero hay unas infraestructuras ya establecidas. Dentro de la planeación de cada país, tú sugieres de que los proyectos entonces se encaminen en ciertas zonas y que el gobierno mismo las oriente para no divagar y pensar que se puede hacer mucho cuando pues sí, podemos tener todo el potencial de riqueza a nivel de irradiación solar, pero no tenemos esa infraestructura. Entonces, tu recomendación sería ¿cuál? Que se orienten hacia dónde hacia dónde se pueden instalar esos grandes proyectos, o que definitivamente se empiece a poner la mano a invertirle
bastante a esa infraestructura? Realmente, pues lo que yo pensaría es, pues ya el gobierno nacional a través de la Unidad de Planeación Mineroenergética, UME, pues mirar a ver cómo va a llevar esa planeación a corto y mediano plazo. Eh, por ejemplo, yo he escuchado a un inversionista que decía que ellos tenían el músculo financiero para ellos mismos modernizar la subestación, ¿cierto? Sin necesidad de que el gobierno nacional pues pueda entrar a modernizarla porque pues esos son costos que el gobierno tendría que asumirle, como decíamos ahora, al cliente, ¿cierto? A nosotros como somos los que pagamos el recibo de energía eléctrica mes a mes. Entonces, podría ser que el gobierno comience a abrir esa posibilidad de que los mismos inversionistas pues amplíen las subestaciones propias de los operadores de red y de Transelca, que es el que atiende la parte de transmisión a nivel nacional, ¿cierto? Ya. Bueno, ahí es indiscutible que esto tiene que haber un mix, tiene que haber una alianza grandísima entre empresa privada y el Estado para salir avantes en esta transición. Bueno, Alexander, el tiempo se nos empieza como a terminar, pero me quedan algunas otras preguntitas. Y hay una que es obligatoria. Hemos hablado del interés, inclusive no del interés, porque pues me has hablado de cosas ya muy concretas, pasos que se han dado anticipadamente de la internacionalización de ingeniería y diseño de Occidente. Hemos hablado de la importancia que ves en la transición energética y en trabajarle duro a las energías renovables. Pero en términos concretos, ¿cómo ves como dueño y gerente de la empresa, cómo ve usted a Ingeniería y Diseño de Occidente en 5 años? Como una de las 10 empresas más importantes del país a nivel de consultoría, con una internacionalización, por lo menos estar en 2, 3 países a nivel América. Uno, Chile, ya tenemos claridad de que vamos a Chile sí o sí, otro Estados Unidos, y estamos mirando otro tema si es Perú o México, o Perú y México. Lo veremos en 5 años si se da poder estar en esos países. Y en Colombia, pues tener por lo menos 2 o 3 sedes más, una que cubra todo lo que es el norte colombiano, todo lo que es la costa Caribe y también mirar el tema de los Santanderes, ¿cierto? Pero realmente eso es lo que queremos, masificar a la empresa por todo el país y por todo el continente. Qué bueno, muy aterrizado, pues como muy analítico la situación y una perspectiva pues muy acorde a lo que son, cómo vienen y sin ser pues como los más ambiciosos del mundo entero. Me gusta. Bueno, inclusive acabas de mencionar la costa, que te gustaría cubrir la costa, o sea, la costa es un mercado muy difícil, ¿no? Ha sido un Complejo, país sí. muy inestable, entonces me extraña que me digas que quiere estar en la costa. ¿Qué posibilidades le ves precisamente a la costa? A ver, para los que nos ven de otros países. Colombia está dividida en regiones como cualquier otro país de Latinoamérica y del Caribe. Realmente a nivel de eficiencia energética hemos sido muy eficientes, tenemos una dependencia de la energía hídrica que es muy eficiente, el 75% casi de nuestra energía es hídrica, pero hay una zona que se ha caracterizado por tener todos los problemas del mundo entero a nivel de eficiencia energética, que es precisamente la costa norte de nuestro país, donde ahí están ciudades muy importantes como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, etcétera, ¿cierto? Y tenemos una de las zonas más ricas en irradiación solar y aptas para la energía eólica, que es La Guajira. A esa zona nos referimos, o sea, es una zona con gran potencial de recursos naturales propios pues para las energías renovables, pero con una carga histórica muy grande en deficiencia energética. Y Alexander nos dice que quiere tener una oficina ahí. ¿Qué perspectiva le ves realmente entonces a las energías renovables dentro de esa región? ¿Las ves como una alternativa para solucionar esta problemática que ya es
histórica o definitivamente inclusive hay que hacer un mix entre el sistema convencional y mejorar lo que tenemos? ¿Cómo ves la situación ahí? ¿Por qué quieres estar ahí en esa zona? Primero porque, pues, bien lo dijiste, pues es la zona con con una de las mayores radiaciones solares del país. Entonces, los proyectos fotovoltaicos allá, pues, te cuento que son el 70-80% de los proyectos que están llegando acá a Colombia, ¿cierto? Sea de inversionistas extranjeros o los mismos nacionales. Y el tema eólico, pues, es la única parte del país donde podemos tener energía eólica eficiente con base en los mapas de vientos que recoge el IDEAM, pues es prácticamente la única zona. Y lastimosamente, pues sabemos que la costa es uno de los sistemas más frágiles a nivel de interconexión nacional. Entonces, con base en estas opciones que te estoy contando, pues la probabilidad de que exista mucho trabajo para nosotros a nivel de consultoría, pues es demasiado alto. Entonces, es bien que nosotros estemos prontamente abriendo oficina y sede allá Alexander, hablando de esas dificultades precisamente de la costa atlántica y de la Guajira, hay una línea de transmisión que es indispensable y que pues ya se contrató hace rato, ¿cierto? Se está trabajando realmente en esa línea que es indispensable para sacar toda esa energía ya contratada en la Guajira. Eso es uno de los planteamientos que tiene la UME. Ellos saben que la mayor generación que se está apostando hoy en día viene de la costa atlántica y ellos tienen que modernizar esas redes, expandirlas y modernizarlas, tanto a nivel de subestación como de línea. Y eso está dentro de los planes de expansión próximos en el país. Eso sí lo tiene la UME claro. Bueno, ya culminando porque el tiempo realmente nos apremia, apórtanos también un poco a todos acá. Para nadie es un secreto pues la difícil situación, la crisis mundial que existe en la cadena de suministros en materias primas, la logística de transporte que se volvió costosísima, si bien es cierto, últimamente ha rebajado algo, pues no ha llegado, no va a llegar, yo creo ya a los niveles habituales que teníamos, ¿cierto? Son unos sobrecostos grandísimos. O sea, traer un contenedor de la China a Colombia podía costar alrededor de $1.500 y llegó a valer $20.000 y más, ¿cierto? Pues ahora ha rebajado bastante, pero digo, difícilmente llegará otra vez a los $1.500. Y esa cadena de suministro se ha enloquecido. A eso si le sumamos la crisis mundial que hay con la guerra pues, en Europa de Ucrania con Rusia, y la inestabilidad del dólar a nivel mundial y todo eso, ¿cómo ves esa situación para el 2023? ¿Crees que se va a mejorar un poco, se va a nivelar? ¿Y qué hacer, por ejemplo, de tu empresa de ingeniería y diseño para que esa crisis pues, no la tenga que asumir directamente el consumidor final o el cliente final? Creería que realmente esto le está pegándose al inversionista, ¿cierto? Porque pues el cierre financiero de cada uno de los proyectos, pues ellos lo tienen que calcular con base en la situación actual del país. Entonces, con base en esto es que los inversionistas van a decir van o no van a realizar los proyectos. Entonces, eso puede afectar mucho el tema de planificación a nivel energético en el país, porque la UME se está tardando 5 o 6 meses para asignar capacidades y decir cuáles son los proyectos que se van a entrar a construir. Pero una cosa es la fotografía económica del país en julio de este año y otra cosa muy diferente va a ser en marzo, enero, marzo, febrero, marzo del próximo año. Entonces, va a haber problemas a nivel de inversionistas siempre y cuando los proyectos cierren financieramente, porque si no cierran es muy complejo que ellos vengan a hacer inversión. Entonces, estamos en esta expectativa de saber qué va a pasar con las capacidades asignadas el 30 de diciembre por parte de la UME y saber si realmente a ellos les va a cerrar. Aunque pues a nosotros no nos va a pegar mucho porque pues la idea es que con base en la ingeniería conceptual y de detalle, pues ellos establezcan cuáles van a ser los costos que va a tener el proyecto. Y eso solo se hace a través de una ingeniería que nosotros desarrollamos en la etapa de consultoría.
pero pues la idea es que esos inversionistas pues entren, porque pues eso va a traer dólares al país, eso va a generar empleo, eso va a generar un poco de cosas que hace que la economía se mueva. Bueno, y yo creo pues que al final pues el gobierno tendrá que ser muy rápido, pues yo creo que la política de gobierno tendrá que cambiar un poco, en los tiempos que estamos viendo lo exigen, y yo creo que hay que ser muy resilientes para tomar esas decisiones, como tú bien lo dices, qué pasa en los cortos periodos, porque no se puede frenar este desarrollo, ¿cierto? Pues lo mismo le va a pasar a Así todos los es. países latinoamericanos. Entonces yo creo que la que tiene que empezar a cambiar un poco es la política, ¿cierto? Pues es aprender a acomodarse a las circunstancias para que los inversionistas puedan tener esa tranquilidad, esa seguridad de que si se plantea hoy una cosa, pues a los 3 meses ya no son viables porque no son las mismas condiciones. Entonces que exista esa posibilidad de hacer análisis de reacoplamiento, de rediseño, donde pues nadie pierda porque nadie quiere perder, ¿cierto? Entonces me imagino que lo que hay que empezar a cambiar es la política, ¿cierto? La política administrativa. Y vuelvo y digo, en todos los países, no hablemos solo de Colombia, yo creo que eso le pasa a todo el mundo. No, y hay que recordar, Carlos, que todos los productos de fuentes no convencionales son importados, ¿no? El país todavía no produce ese tipo de tecnología y eso hace pues que dependamos del precio del dólar. Claro que sí. Venga, hablando de eso, hay una cosa importante y es que Esposolar, desde el año 2016 que empezó a planearse la primera versión que sale en el 2017, pues siempre hemos tenido como un eslogan o más bien un paradigma, y es crear como una comunidad económica de las energías renovables para América Latina y el Caribe. Y es que tecnológicamente necesariamente vamos a ser dependientes de muchas cosas, eso no se puede ocultar, ni podemos tratar de ser héroes y decir, venga, ¿por qué no fabricamos paneles en Colombia o en la región? Yo creo que competir con la mega industria china es imposible, no lo pudo hacer Alemania, no lo pudo hacer Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que existe una cantidad de componentes que sí se pueden fabricar en la región, ¿cierto? Componentes eléctricos que los podemos hacer, estructuras, protecciones, software, en fin, y trabajamos duro para eso, para que realmente no todo sea una dependencia tecnológica, sino que también podamos surtir a la región con productos propios que generen empleo, que generen desarrollo y pues y obviamente bienestar para toda la región, ¿cierto? O sea, es un paradigma que manejamos desde Esposolar y trabajamos duro para que esto se dé. Obviamente mira la ingeniería donde vamos, cuando esto arrancó éramos dependientes, aquí tenían que llegar empresas españolas, italianas, alemanas, a hacer todos esos análisis, todos esos estudios de conexión, a dirigir cómo se montaba un parque. Yo creo que ya tenemos esa industria local, hacia allá tenemos que trabajar muy duro. Bueno, ya terminando esta entrevista, te quería preguntar algo. Ustedes como empresa debutaron este año 2022 en Esposolar Colombia, ¿cierto? ¿Cómo vivieron esa experiencia y qué expectativas tenían y cómo salieron de la feria? No, te cuento que éxito rotundo. Primero, fuimos los únicos consultores de la feria, no habían más consultores. Entonces, fue un éxito porque pues todas esas personas que quieren invertir en este tipo de tecnologías, pues nos contactaron para asesorarlos y poder saber qué es lo que necesitan para poder emprender un proyecto de esto, ¿cierto? Entonces, fue un éxito rotundo. Te cuento que nos trajimos más de 100 posibles clientes con los cuales podemos hacer negocios a través de este año y pues el próximo, y felices de poder estar en la próxima feria, pues que va a ser el próximo año, ¿cierto? Ya tenemos stand separado y la idea es volvernos clientes habituales de Esposolar.
Bueno, no sabía que ya habían separado esta. Tengo que hablar con Magda ya, a ver, que me diga, y con Vanessa aquí en Medellín, a ver cómo fue eso, pero me alegra enormemente lo que me acabas de decir y también nos alegró a nosotros mucho tenerlos a ustedes, es porque lo que buscamos en Exposolar es poder tener toda la cadena de valor realmente dentro de la feria, o sea, que la gente no tenga que salir a otro sitio a buscar quién le haga precisamente esa consultoría, ¿sí? Quién le haga ese estudio de conexión, quién le pueda hacer un análisis financiero, ¿sí? Etcétera, ¿cierto? Entonces, yo creo que igual que muchas ferias todavía nos faltan algunos eslabones que son indispensables, pero la feria pues está aglutinando realmente cada vez más y más actores y eso enriquece mucho al sector. Eso da esa gran posibilidad de crecer. El hecho de que puedan contar con ustedes pues asegura que un proyecto vaya a ciegas, ¿cierto? Que no tenga grandes riesgos. Entonces me alegra lo que me acabas de decir e igualmente me alegra de Exposolar poderlos tener a ustedes ahí en ese eslabón que hacía falta. Bueno, y ya culminando, ¿qué novedades van a traer este año? ¿Qué nos van a decir en Exposolar que tienen además pues, de esa parte de consultoría? Pues me imagino y que tanto contacto a nivel internacional y tanto proyecto a nivel nacional, pues también me imagino que los ayuda a ustedes a desarrollar proyectos novedosos o servicios novedosos, ¿cierto? ¿Qué esperamos de ustedes en el 2023? No, pues te cuento que la idea es llevarles a ustedes más conocimientos en temas. Este año nosotros aportamos una conferencia en Exposolar en temas de diseño de líneas y capacitamos a personas de Exposolar, a visitantes de Exposolar, de qué se necesita para poder realizar un diseño de una línea, independiente del nivel de tensión, ¿cierto? La idea es poder brindarles a esas personas que vayan esa capacitación y ese conocimiento necesario para poder emprender cualquier tipo de proyectos a nivel fotovoltaico o eólico, ¿cierto? Entonces, lo que podemos aportar es más de este conocimiento para que las personas salgan satisfechas y puedan decir, sí, voy a realizar mi proyecto porque tengo toda la cadena de valor que tú te decías, que la haya encontrado en Exposolar. Entonces, realmente eso es lo que queremos aportar. Más de lo que pudimos haber aportado ahora en septiembre que estuvimos allá. Bueno, Alexander, para esa capacitación no necesariamente hay que esperar la feria. Exposolar tiene una plataforma digital propia donde llegamos a todo este sector que llega precisamente un café con Exposolar a nivel latinoamericano. Entonces, el día que quieras organizar una capacitación, con mucho gusto, todo lo que se pueda hacer por el sector cuenta con nosotros, pues realmente cuenta con nosotros. Bueno, gracias, Carlos. Qué grato para mí, porque te cuento que he preguntado a gente de Chile, de Argentina, de México, de muchas partes, expertos, inclusive los ministerios, sobre dudas que me acabas de sacar, sobre todo a ese nivel de modernización en tecnología, o sea, ¿qué es realmente lo que tiene que hacer un país para que estemos acorde con esto, cierto? Entonces me sacaste muchas dudas y te agradezco eso, espero que también haya sido de gran aporte para todos los que ven esta entrevista. No me queda más entonces que agradecerte, Alexander, de verdad por todos estos aportes, por este rato tan agradable que hemos pasado. Mira, pasa más de una hora sin darnos cuenta. Entonces simplemente decirte, acá tienes unos aliados incondicionales, lo que necesites en contactos, aliados, etcétera. Aquí estamos para proporcionar esa información y hacer esos empalmes con quien necesites. Y a ustedes que nos ven cada 8 días en un café con Exposolar, pues también agradecerles y decirles, hombre, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube Exposolar Colombia, donde con esta ajustamos ya como la 83 o 84ava programa de un café con Exposolar. O sea, yo creo que es muy rico para conocer el sector en todos sus niveles. Entonces, suscríbanse a nuestro canal y de nuevo agradecerles y decirle, nos vemos dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar.
Un abrazo para todos y nos vemos. Un café con Expo Solar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.